Buenos días, jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, profe. Buenos días, Naomi. Bien, buenos días, bienvenidos a la asesoría grupo 21E, con asesorías de los días lunes y martes a las 9 de la mañana. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los temas de la unidad 5, que es la unidad que comenzamos la semana pasada, el lunes de la semana pasada, y que ustedes, me imagino que algunos de ustedes ya están haciendo las actividades en la plataforma. El tema es relacionado con el tiempo. Se llama Time Experience, o se fue la vez pasada. Ok, bueno. En fin, en todas maneras es el tema del pasado. Este es un tema relacionado con el pasado. Y los temas que vamos a tratar en esta ocasión es el there was y there were, que son los impersonales there was y there were, para decir que algo había o habían en plural. There was para singular, there were para plural. Y obviamente las estructuras en afirmativo, negativo y pregunta. Y también sus, sus reglas gramaticales. Además, vamos a hablar acerca de otros temas que ya habíamos visto con anterioridad, también otros temas que habíamos tocado ya. Y de hecho, todo está estrictamente relacionado también con con los temas de los sustantivos contables e incontables. Aquí vamos a hacer un review de esos temas. Sustantivos contables y sustantivos incontables. Ya sabemos cuáles son. Igual ahorita los vamos a ver. Ya también vamos a hablar acerca de el artículo indefinido a y an, o el artículo definido de. También es necesario retomarlo. También vamos a hablar acerca de los cuantificadores, el SOM y el ENI principalmente. Además vamos a tomar en cuenta también el much y many, el a little y a few me parece, y el SOM como contadores, como cuantificadores. Am, y me parece que eso es todo. En realidad son como que pequeños mini temas. En realidad todo lo que es de esta unidad son pequeños mini temas. De hecho son review de temas y lo único nuevo es el there was y there were. Pero es necesario revisar todo otra vez, checarlo todo para ver cómo se entrelazan, cómo se relacionan cada tema a la vez. Entonces les voy a pasar aquí la presentación. Y de entrada vamos a empezar a hablar otra vez nuevamente de los sustantivos contables y los sustantivos incontables. Y ahorita entramos en materia. ¿Recuerdan qué eran los sustantivos contables y los sustantivos incontables? Bien, entonces de entrada vamos a decir que primero, para saber qué es un sustantivo contable y un sustantivo incontable, vamos a ir a lo básico, ¿qué es un sustantivo? Y recordamos que el sustantivo es la persona, el animal, el objeto o el lugar o la abstracción, el concepto del que hacemos referencia. Eso es un sustantivo. Y ya una vez que sabemos que los sustantivos pueden ser las personas, los animales, el lugar, el objeto o el concepto del que estamos haciendo referencia, ya sabemos que hay sustantivos que se pueden contar, que son contables, y sustantivos que son incontables. Referente a los sustantivos contables, vemos que son aquellos que se pueden contar simplemente, o son aquellos que se refieren a algo que puede ser contado, y ellos, los sustantivos contables, tienen doble número, pueden ser singular y también tienen forma de plural. Por lo regular, cuando vienen en singular, viene precedido de la partícula o del artículo a y an. Aquí es donde empezamos a mezclar también los temas. Entonces aquí decimos que puede ser precedido por a y an cuando es sustantivo, cuando está en singular, y la mayoría de los sustantivos caen en esta categoría. Entonces ya sabemos que cuando es singular estamos hablando de un objeto o de un lugar o una persona y va precedido de a o an. Y ya sabemos que a, vamos a colocar a cuando la palabra comience con consonante, como por ejemplo a table o a cat o a dog o etcétera. Y vamos a colocar an cuando la palabra que siga empiece como o sonido, empiece con vocal o tenga sonido de vocal. Entonces, los ejemplos son, por ejemplo, aquí de gato.
en singular y lo vamos a preceder por el artículo indefinido a, para decir un gato, a cat. Y tiene plural, y ya sabemos que muchos de los plurales, no todos, pero aquí muchos de los plurales se componen agregándole una S. Entonces, a cat y cats. Un gato y gatos. A woman, women. Una mujer y mujeres. A country, countries. Un país, unos países o países. An apple y apples. Una manzana o manzanas. Aquí también tenemos este. Aquí podemos agregar también el de a person para hablar de una persona y people. Esos son los irregulares que originalmente por eso decíamos que se le agregaba ese, pero no necesariamente. A veces puede ser irregular, como el caso de person, people, man, men, woman, women. Aquí no se le agrega ese. Entonces, por ahí tenemos que tener cuidado con los sustantivos plurales irregulares, que son los que nos cuestan un poquito más. Y el ejemplo de una oración sería a dog is playing o my dogs are hungry. Entonces, singular, verbo en singular, plurales o cuando hablamos en plural y verbo en plural. En cuanto a los referente a los sustantivos incontables, sabemos que son sustancias, conceptos que no se pueden dividir o separar en elementos individuales o como unidad. Entonces no los podemos contar y por ejemplo en este caso no podemos contar la leche o el agua o la arena. Entonces lo que podemos contar son los botes de leche o los litros de agua o la caja de arena, etcétera. Eso sí se puede contabilizar cuando ya utilizamos un contenedor, pero no podemos contar la leche o el agua o la arena en sí. Y aquí hay unos de los sustantivos más comunes que podemos encontrar, que es music. La música no se puede contar. Art, el arte, no se puede contar. Love, los sentimientos, ya sabemos que no se puede contar. Love o happiness. Advice, el consejo, para ellos no se puede contar. Information, la información no se puede contabilizar, ni tampoco las noticias, de acuerdo a lo que ellos piensan. Furniture, el mobiliario. Luggage, el equipaje. Todo lo que tiene que ver con comidas que son en grano o líquidas, como por ejemplo el arroz, el azúcar, la mantequilla, el agua, rice, sugar, butter, water. La electricidad no se puede contabilizar, también se considera una sola sustancia o un solo elemento. El gas tampoco, el poder, la energía, el dinero y currency, que se refiere a la unidad monetaria, todo eso no se puede contabilizar. Usualmente tratamos los sustantivos incontables como el agua, como el azúcar, como el aire, como el cabello, etcétera, como si fuera singular. Entonces, para ellos utilizamos verbos en singular. Por ejemplo, cuando hablamos de información, this information is very important, quiere decir que esta información es. Estamos utilizando un verbo en singular. Estamos tratando como si fuera la información, como si fuera singular. Esta información es. Y lo mismo que pasa con la música, your music is so interesting, quiere decir que tu música es muy interesante. Entonces aquí también la música es incontable y estamos utilizando un verbo en singular. La música es. Usualmente no utilizamos un artículo indefinido precedido, como en el caso de la y eran, con los sustantivos incontables, como en el caso de los sustantivos singulares, como por decir una mesa o una silla, a table, a chair. Aquí no podemos decir an information o no podemos decir a music, no podemos decir una información o una música. Sonaría raro, ¿no? Como que no cuadra el número. Pero en lugar de eso podemos utilizar contenedores, como ya lo habíamos dicho previamente, y utilizar a piece of news, que sería un pedazo de información o una pieza de información, una parte de la información, se entendería en español. Es un poquito complicadas estas interpretaciones. Una botella de agua aquí es más simple, o un grano de arroz. También aquí es donde utilizamos también los cuantificadores. A veces decimos un poquito de información, a little information, o mucha agua, much water. No decimos a bowl of water, decimos much water. O a little coffee, un poquito de café, o a little sugar, un poquito de azúcar. Entonces utilizamos los cuantificadores como también el some, o el a little, o much, etcétera, como si fueran un tipo de contenedores. Después, entonces, decimos que aquí vemos algunos de los contables e incontables, que estos son los que nos crean mucho conflicto, es lo que he notado también en las asesorías,
Y nosotros decimos que, por ejemplo, el dinero no se puede contar. Estamos en la lista de los incontables. El dinero no se puede contar, pero lo que sí se puede contar son los dólares o los pesos o los billetes o las monedas. Aquí sí serían contables. Lo que no se contabiliza es el concepto de dinero, pero ya el dólar, el peso, la lira esterlina, etcétera, o los billetes y las monedas se consideran como eh, contenedores para el dinero. La música no se puede contabilizar. Lo que se puede contabilizar son las canciones. El equipaje no se puede contabilizar, se contabilizan las maletas, las mochilas, los portafolios, etcétera. El mobiliario no se puede contabilizar, el concepto de mobiliario, pero las mesas, las sillas, el sillón, etcétera, todo eso se puede contabilizar. La electricidad no se contabiliza, pero las pilas sí. El vino no se contabiliza, pero las botellas sí, en caso de que fuera una botella o un vaso. La información no se puede contabilizar, pero un reporte se puede contabilizar. El consejo no, pero un tip sí. Eso es muy similar para nosotros en el concepto de tip y advice, etcétera. El viaje, el trabajo y el escenario. Entonces aquí son como conceptos un poquito complicados porque para nosotros los tomamos como con el mismo sentido, ¿no? Viajar y journey, work y job y escenario y being. Entonces aquí entramos en materia cuando empezamos a hablar del there was y there were. Y aquí vamos a utilizar los cuantificadores some y any y algunos de los lugares de la ciudad para que tengamos una referencia un poquito más clara. En el caso de there were, que there was y there were, que es lo que el tema central de nuestra materia del día de hoy, vamos a decir que utilizamos el there was y el there were para describir algo que existió, algo que había o algo que hubo. Entonces la interpretación es hubo, más o menos en general, pero también lo podemos hacer más específico para decir había o habían. El there was lo podemos interpretar como había, porque lo utilizamos para singulares. Y el there were lo utilizamos como habían, con N, porque estamos hablando de varios objetos, singular y plural. Ejemplos, there was a bank close to my house. Aquí estamos hablando de que había un banco cerca de mi casa. Utilizamos el there was porque estamos hablando en singular y el a es un indicador de singular, ya sabemos que es uno, una. There was a park near here, que había un parque cerca de aquí. Lo mismo, estamos hablando en singular de un parque. Entonces utilizamos el there was. En el caso del there were some buildings near my work, quiere decir que había algunos edificios, algunos son. Aquí es donde estamos utilizando algunos de los cuantificadores que habíamos dicho, o simplemente there were buildings near my work, que había edificios cerca de mi trabajo. Entonces utilizamos el plural y vemos que también mi sustantivo está pluralizado en buildings. O simplemente decir there were apples on the table, ¿no? Había mesas, había manzanas sobre la mesa. Entonces, there was para singular y there were para plural. Pero no solamente funciona así. Además de que el there was en oraciones positivas o afirmativas, además de que utilizamos el there was con sustantivos singulares, es decir, para hablar de un solo objeto, como en el caso anterior de una mesa, una silla, una manzana, también utilizamos para los sustantivos incontables, que son los que habíamos mencionado también previamente, que son los sustantivos que son los que no se pueden contabilizar, como el agua, como el azúcar, como la mantequilla, etcétera. Entonces, los ejemplos serían así. There was one table in the classroom. Aquí estamos utilizando el there was porque estamos hablando de un objeto en singular y estamos utilizando un número, el uno, este sí es el número uno. Había una mesa, específicamente uno de número, en el salón de clases. También podemos decir que there was a spider in the bath, que había una araña, en A con el artículo indefinido, una, como cualquier araña, en el baño. O también podemos decir, there was some milk in the fridge, en el caso de los incontables, ¿no? Para decir que había algo de leche en el refrigerador. O quitamos el some sin ningún problema y decimos simplemente, there was milk in the fridge, para decir que había leche en el refrigerador. En el caso de los plurales, en el caso del there were, ese lo utilizamos con sustantivos plurales, es decir, con objetos que se pueden contar, pero solamente en plural, cuando hablamos de dos o más objetos. Ejemplo,
there were 3 chairs in the classroom, que habían 3 sillas en el salón de clases, o simplemente there were chairs, había sillas. Aquí le pusimos un número para especificar la cantidad y también podemos utilizar los cuantificadores como en el caso de la siguiente oración, there were many people at the bus stop, que había muchas personas en la estación o en la parada de autobús. Entonces utilizamos un cuantificador, ya sabemos que este es indefinido, no estamos especificando un número concreto, estamos dando un aproximado. Eso es en el caso del some, el many, el a little, el a few, etcétera, son los que funcionan así, más o menos un aproximado. En el caso del there was y there were en la forma negativa, lo que hacemos para formar la negativa es colocar la partícula not después de was o de were, así de simple. Decimos entonces there was not a house in the field, que no había un caballo en el campo. There were not 8 children in the school, que no había 8 niños en la escuela. There was not a tree in the garden, no había un árbol en el jardín. O there were not any elephants in the zoo, que no había ningún elefante en el zoológico o que no había nada de elefantes. Entonces aquí también estamos utilizando el any para negativas y para describir algo que no había o absolutamente nada. El any es por regular para negativas y para plurales y para incontables. Y en el caso de las estructuras también y de la gramática, cuando hablamos del there was not o there were not, tenemos también que podemos contractuar, que es muy comúnmente verlo así, contractuado en inglés. El there was not se convierte en el there wasn't y el there were not se convierte en el there weren't. Cualquiera de las dos estructuras que ustedes utilicen es válida. En la tercera forma del there was, ya vimos afirmativo, negativo, y ahora estamos checando la pregunta. Para formar una pregunta, colocamos el was o el were enfrente del there. Usualmente, como hacemos en cualquier otro tipo de auxiliar o tiempo que usamos, lo único que hacemos es invertir el orden, en este caso del there con el was o there con el were, y ponerlo al revés, y eso es todo. Esa es mi forma estructural para la firma interrogativo. Y para contestar en forma corta, utilizamos la forma original en presente de afirmativo, there was o there were, en respuestas cortas. Por ejemplo, was there a dog in the supermarket? No, there wasn't. Entonces, was there a dog? ¿Había un perro en el supermercado? No, no había. Es was there? No, there was not. Entonces, negamos esta, es was there wasn't, o there was not. Por lo regular, entonces, así lo utilizamos, invertimos aquí y aquí contestamos de manera positiva o negativa, dependiendo de si mi respuesta es afirmativa o negativa. Were there any dogs in the park? ¿Había algún perro en el parque? No, there were. Oh, yes, there were, perdón. Entonces, ¿había algún perro en el parque? Sí, sí había. ¿O había perros en el parque? Sí, sí había. Esas interpretaciones con el any son un poquito difíciles. Y también el any lo utilizamos en preguntas, pero ahorita lo vamos a ver esa parte. Were there any polar bears in the Antarctica? No, there weren't. ¿Había algunos osos polares en la Antártica? No, no había. Entonces, were there? No, there weren't. O there were not. Was there any ice cream in the fridge? Yes, there was. ¿Había algo de helado en el refrigerador? Sí, sí había. Aquí utilizamos entonces el was there en sustantivos singulares, el were there con plurales como dogs o polar bears, y aquí el was otra vez con incontable, con el helado. El helado no se puede contar, lo utilizamos como si fuera singular y utilizamos el any para preguntar. Y estas son algunas de las preposiciones que nosotros también podemos encontrar usualmente después del there was o there were. Si queremos especificar, digamos que el espacio o el lugar del que está siendo colocado el objeto o donde estamos ubicando el objeto. Por ejemplo, cuando decíamos there were some apples on the table, que decíamos que había algunas manzanas sobre la mesa. Podemos decir, there were some people on the corner of the street, que hay algunas personas en la esquina de la calle. There was a pharmacy across from my house, que había una farmacia enfrente de mi casa, etc.
Y vemos usualmente estas expresiones: beside, al lado, next to, junto a. In es muy común esta, cuando decimos there were people in the classroom. Entonces esta expresión de in, de dentro, es muy común. Above, por encima. Under, debajo. Behind, detrás. Among, esta es una palabra muy, de hecho, muy común hoy en día. Among es entre, quiere decir entre, rodeado de, como cuando tú estás en el centro y hay mucha gente, estás entre la gente, ¿no? Estás rodeado de la gente. Ese es el entre, el del among. El between es entre también, pero aquí estamos hablando entre dos puntos específicos, que estás en referencia a dos puntos. Ese es el entre. Near, cerca, o también puede ser close. Después, en el caso de los... En el caso de los sustantivos, utilizamos el some. Aquí es donde vamos a hablar también acerca de los cuantificadores. Some se usa para sustantivos contables y para sustantivos incontables. Con ambos. En el caso de los sustantivos contables, por ejemplo, there were some people in my school. Quiere decir que habían algunas personas en mi escuela. Entonces, utilizamos el some para plural, aunque no lleva ese, pero sabemos que esta es plural. Estamos hablando de personas. Y en el caso de los incontables, decimos there was some snow last winter, que había algo de nieve el invierno pasado. Entonces, con los contables plurales, decimos algunas personas. Entonces, este se convierte en algunos o algunas. Y en el caso de los incontables, decimos algo de nieve. Entonces, tenemos que tener cuidado porque las interpretaciones varían de acuerdo a si mi sustantivo es contable o mi sustantivo es incontable. Con contables, algunas personas; con incontables, algo de nieve. Y en otro ejemplo de oración positiva, decimos there were some tables, que había algunas mesas, o there was some coffee in the cup, que había algo de café en la taza. Entonces las interpretaciones tengo cuidado porque aquí varían mucho y el uso también. Con los incontables utilizamos el some y el any. Por ejemplo, there was some money in my pocket, que había algo de dinero en mi bolsillo. Was there any rice in the pot? Que si había algo de arroz en la olla. Entonces aquí utilizamos el some y el any con ambos, con contables y con incontables. En este caso incontables. Y también otro cuantificador que es muy comúnmente verlo aquí, sobre todo con los incontables, es a little y much. Entonces, there was a little money, que había un poquito de dinero, o there wasn't much rice, que no había mucho arroz. En el caso del any, es más comúnmente verlo en contable, con contables y con incontables, pero en oraciones negativas y también interrogativas. En el caso de las negativas, nosotros decimos there weren't any houses. Quiere decir que no había ninguna casa o no había casas. La interpretación aquí les digo que es un poquito complicado. Y cada vez que ustedes vean en la partícula aquí contractuada, o de hecho la partícula not, o lo regular cuando es en plural o cuando es incontable, siempre lleva any. Entonces, there weren't any houses, o there wasn't any sugar, etcétera. Siempre vamos a ver así. En el caso de there wasn't any bread left, quiere decir que no había nada de pan, o ya no quedaba nada de pan. Entonces, aquí con contables, que no había casas, y aquí con incontables, que no había nada de pan. Entonces, aquí también varió la interpretación. En cuanto a las interrogativas, utilizamos el were there con plurales, contables. Were there any children? Que si había algunos niños. O was there any sugar? Que si había algo de azúcar. Entonces, algunos niños, algo de azúcar. Entonces, aquí las interpretaciones nuevamente variaron si es sustantivos contables. Gracias, hijo. Sustantivos contables o incontables. Y también a veces podemos utilizar, en el caso de los sustantivos contables e incontables, hablando ya específicamente del much y del many, con la pregunta específica de how much y how many. En el caso del how many, lo utilizamos para sustantivos que se pueden contar. Entonces, cuando decimos how many, por lo regular viene un sustantivo en plural. How many chairs were in the office? There were 10 chairs. Y estamos hablando de específicamente cuántas sillas había en la oficina. Entonces, había 10 sillas. Esa sería la respuesta. Estamos preguntando específicamente por el número. How many apples were in the kitchen? There were a few apples.
¿Cuántas manzanas había en la cocina? Había unas pocas manzanas. Aquí estamos otra vez utilizando un cuantificador que no es específico, pero es que es válido utilizar con los plurales. Entonces había unas pocas manzanas, a few apples. Y en el caso del how much, lo utilizamos para preguntar con los incontables, porque es para preguntar cuánto. En el caso de how many es cuántos o cuántas. En el caso de how much es cuánto y se utiliza para los incontables. Entonces, how much milk was there? Que cuánta leche había y decíamos there wasn't any milk left, que no había nada de leche o no quedaba nada de leche. How much meat was there? ¿Cuánta carne había? Entonces, there wasn't much meat, que no había mucha carne. Entonces recordamos many con contables plurales, para decir muchos o muchas, y el much para decir mucho o mucha, bueno, mucho, mucha, ajá. En caso de mucha carne o mucha leche o mucho polvo, etcétera. Cuando hablamos acerca de los incontables. Entonces, como pueden observar, en realidad esto es un tema que marca el libro con el there was nada más o there were, pero en realidad son muchos pequeños temas, todos relacionados e hilados uno con el otro. Entonces, realmente hablamos del was y del were como tema central, pero teníamos que haber retomado sustantivos contables, sustantivos incontables, artículos, artículo definido y el artículo indefinido, los cuantificadores con el some, el any, el a little, el a less, el a few, el etcétera. Son un montón. También tenemos que hablar acerca ligeramente de preposiciones, colocación. Las preposiciones son las palabras que nos sirven para darle ubicación espacial o temporal a los objetos. Ya sabemos que el in es uno de los más comunes, o el on, sobre. There were some people on the street. Y así, ¿no? Entonces, hasta este momento, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta? No, profe, de mi parte no. Muchas gracias. Bien, entonces les voy a pedir de favor nada más que enciendan su cámara, por favor, para tomar la evidencia de su asistencia. Am, en lo que enciende su cámara, les recuerdo que ya están las actividades de la plataforma. De hecho, desde la semana pasada ya están las actividades H5P, desde como el martes. Y a partir del sábado ya están también dadas de alta las tareas para que ustedes las vayan checando. En el caso de la tarea del writing, tienes que escribir acerca de una problemática en su comunidad o en su ciudad del pasado, una problemática pasada, la tienen que narrar o la tienen que describir. Ahí vienen también los puntos que tienen que narrar el qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, por qué pasó, y lo tienen que contrastar contra el presente. Y ahí es donde nosotros vamos a utilizar el there was o del there were para decir que había esto, en mi comunidad había este problema o no había esto, o sí había esto, pero actualmente está así o está así, ¿no? Entonces, este tema está relacionado, obviamente, todo está relacionado con sus tareas y es donde ustedes deben de aprender a narrar o a describir qué es lo que había o no había y cómo cambió, contrastarlo con el cómo cambió al día de hoy. Entonces, por ahí nada más. ¿Quién falta de encender su cámara? Sammy, José María, por favor. Aurora, Carmen, Damián, Gladys. Y entonces vamos a pasar a las actividades de H5P y no nos despedimos, ahorita nos vemos, vamos a hacer las actividades y nuevamente regresamos a asesoría para checar sus resultados. Entonces, ahorita nos vemos, no me despido.